¿Cómo fue la vida de Jezabel, la mujer más perversa de la Biblia? Jezabel fue una mujer formada entre la idolatría, el poder y la riqueza. Una princesa pagana que llegó a convertirse en reina del pueblo de Dios, Israel. Esposa de Acab, un rey débil y sin convicciones que terminó entregando la nación a la influencia de una mujer perversa. Jezabel levantó altares paganos, persiguió y mató a los profetas de Dios e intentó imponer su religión en medio de Israel. Pero mientras su poder avanzaba, también se acercaba el juicio de Dios sobre su vida. Su nombre quedó marcado en la historia como símbolo de perversidad, corrupción e infamia. Jezabel era hija de Etbaal, rey de Sidón y de Tiro. Ese dato solo ya nos dice todo sobre la clase de mundo en que creció. Sidón y Tiro no eran ciudades comunes. Eran las dos metrópolis más influyentes de Fenicia, esa franja costera del Mediterráneo oriental que hoy corresponde aproximadamente al Líbano. Mientras otras ciudades del mundo antiguo vivían encerradas en sus propias fronteras, Tiro y Sidón tenían barcos llegando desde el norte de África, desde las islas del Mediterráneo, desde la lejana Hispania y desde las rutas de caravanas del desierto de Arabia. Heródoto las describe como ciudades de una riqueza que el resto del mundo apenas podía imaginar. Los fenicios exportaban el cedro del Líbano, esa madera tan preciada que el propio rey Salomón tuvo que importarla para construir el templo de Dios en Jerusalén, y producían algo todavía más valioso, la púrpura de Tiro. Un tinte extraído del caracol múrice, tan costoso y tan difícil de fabricar que durante siglos solo los emperadores y los reyes podían vestirlo. En el mundo antiguo, el color púrpura no era una preferencia estética, era poder convertido en tela. Jezabel creció rodeada de eso, de riqueza que no pedía permiso y de un poder que se asumía como natural. Amados hermanos, pero hay algo más sobre su padre Etbaal que necesitamos entender, porque no era solo un rey rico. Su propio nombre lo dice todo. En fenicio antiguo, Etbaal significa con Baal o el que pertenece a Baal. Era también el sumo sacerdote del dios Baal Melkart, la deidad principal de Fenicia. Y el historiador Flavio Josefo confirma algo que lo define todavía más. Etbaal llegó al trono después de asesinar a su predecesor en un golpe de estado que usó la religión como justificación. Era a la vez rey, sacerdote y asesino político. Y ese fue el hombre que crió a Jezabel. Los padres enseñan con lo que son, no solo con lo que dicen. Jezabel aprendió desde niña una lección que veía todos los días en su propio hogar, que el templo y el palacio iban de la mano, que la religión podía usarse para sostener el poder, que quien domina lo que el pueblo cree termina dominando al pueblo. No lo aprendió en un libro, creció viéndolo funcionar delante de sus ojos. Pero, ¿cómo llegó una princesa fenicia a convertirse en reina de Israel? Todo comenzó en una mesa de negociaciones entre dos reinos. Acab era hijo del rey Omri, uno de los gobernantes más astutos que tuvo el reino del norte. Fue él quien construyó Samaria como nueva capital de Israel, comprando aquella colina a un hombre particular para que nadie pudiera reclamar antiguos derechos sobre el lugar. Era una decisión completamente estratégica. Omri entendía muy bien la situación política de su tiempo. Desde la división del reino después del cisma de Roboam, Israel vivía rodeado de amenazas. Asiria crecía cada vez más hacia el este, expandiendo su poder sin ocultar sus intenciones, mientras Damasco ejercía presión desde el norte. Y Omri sabía que, sin alianzas fuertes, Israel quedaba expuesto y vulnerable.
En ese tablero, Fenicia era la pieza perfecta. Tiro y Sidón no tenían ejércitos conquistadores, pero tenían dinero, rutas comerciales y una flota naval sin rival en el Mediterráneo. Quien tenía a los fenicios de su lado tenía acceso al mundo. Omri negoció el matrimonio de su hijo Acab con la hija del rey Etbaal. Fenicia daba a Israel respaldo económico. Israel daba a Fenicia influencia tierra adentro y protección en sus fronteras orientales. Un trato perfecto sobre el papel. Pero lo que nadie parece haber calculado fue lo que Jezabel traía consigo. Y aquí está el detalle que más importa, amados hermanos. Jezabel no eligió a Acab, fue entregada como garantía de ese pacto. En el mundo antiguo, las hijas de los reyes no negociaban sus matrimonios. Sus vidas eran parte del lenguaje diplomático entre coronas. Una princesa fenicia enviada a Samaria no era simplemente una esposa nueva. Era una extensión viva de Fenicia dentro del palacio de Israel. Y eso significaba algo muy claro. Nadie esperaba que dejara atrás sus creencias al cruzar la frontera, ni que ocultara a sus dioses o guardara silencio sobre ellos. Ella llegó siendo quien era, acompañada de su cultura, de sus sacerdotes y de su manera de entender el poder, porque todo eso formaba parte del acuerdo. Amados hermanos, el primer libro de los Reyes en el capítulo 16, versos 31 y 32, lo dice con una claridad que duele. Y como si fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó también por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, y levantó altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Noten bien lo que dice el texto. No dice que Jezabel lo obligó a construir ese templo con amenazas, ni que lo hizo a escondidas de él. Dice que Acab lo hizo. Pero también dice que fue después de tomar a Jezabel por esposa. Ella no fue el instrumento único de esa decisión, pero fue sin duda el contexto que la hizo posible. Israel encontró en Jezabel algo que para ella era incomprensible: profetas. Hombres que podían pararse delante del rey, mirarlo a los ojos y decirle que estaba equivocado. En la corte del padre de Jezabel eso no ocurría. Nadie que lo intentara vivía para contarlo. Así que cuando llegó a Samaria, encontró un sistema que para ella era incomprensible. Un sistema que ponía límites al poder, y decidió que esos límites tenían que desaparecer. Para entender la magnitud de lo que significaba aquel templo a Baal en la capital de Israel, amados hermanos, hay que entender qué era realmente ese culto. No era solo adorar a un ídolo, era un sistema completo de vida pública y privada. Baal era el dios de la tormenta y la lluvia, en una civilización agraria donde la lluvia era la diferencia entre comer y morir de hambre. Los sacerdotes de Baal controlaban esa narrativa con una precisión que hoy llamaríamos manipulación. Si el pueblo adoraba bien, Baal mandaba la lluvia. Si la tierra se secaba, era culpa del pueblo por no haber adorado suficiente. Era un sistema diseñado para que el poder religioso nunca perdiera. Y ese culto incluía prácticas que la Torá prohibía con nombre propio: la prostitución sagrada en los templos, el sacrificio de infantes, práctica documentada tanto en los textos bíblicos como en los restos arqueológicos encontrados en Cartago y en otras ciudades fenicias y cananeas. Era un sistema que devoraba a los más débiles para satisfacer a los más poderosos. Y todo eso llegó a Israel con Jezabel, no como una práctica individual, como política de Estado. Amados hermanos, junto al templo de Baal, Jezabel instaló a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Asera, todos mantenidos con los recursos de la corona, comiendo de su mesa cada día. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a perseguir y matar a los profetas del Dios de Israel.
Hombres que habían consagrado su vida a escuchar y transmitir la voz de Dios eran casados por orden de la reina. Y fue entonces cuando un siervo del rey llamado Abdías tomó una decisión que le costaba la vida si la descubrían. El capítulo 18 del primer libro de Reyes registra que Abdías escondió a 100 profetas de 50 en cuevas y los sostuvo con pan y agua para salvarlos. 100 profetas viviendo debajo de la tierra, escondidos de la propia reina de Israel. Eso no fue un arrebato de ira pasajera de Jezabel. Era una persecución constante y organizada. No quería simplemente que Israel adorara a Baal junto al Dios de Israel. Quería silenciar toda voz que pudiera confrontar al trono. Fue en ese momento de sequía espiritual, amados hermanos, cuando irrumpió Elías el Tisbita. Su aparición en las Escrituras no tiene introducción ni antecedentes extensos. El capítulo 17 del primer libro de Reyes lo presenta sin anuncio previo. Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». De repente, sin que nadie lo esperara, un hombre de las montañas de Galaad apareció delante del rey más poderoso del norte y habló en nombre del Dios de Israel anunciando una sequía. Venía de un lugar tan pequeño y desconocido que hasta hoy los historiadores discuten dónde estaba exactamente. No llegó para negociar ni para buscar convivencia entre creencias. Llegó para confrontar. La sequía duró 3 años y medio. 3 años sin lluvia en una economía agraria son hambre progresiva, ganado muerto, pozos secos, familias que dejan sus tierras y no regresan. Era exactamente el tipo de desastre que los sacerdotes de Baal usaban para su narrativa. Pero el pueblo recordaba que la sequía había comenzado después del anuncio de Elías, y eso le daba a ese hombre una autoridad que ningún decreto podía borrar. Ahora, hermanos, llegamos entonces al Monte Carmelo. El Carmelo no era solo una montaña alta, era un lugar conocido en todo el Levante por su vegetación y sus fuentes en medio de tierras secas. Y era también un sitio de culto mixto, donde distintas poblaciones habían adorado tanto al Dios de Israel como a las divinidades cananeas en distintos momentos. Elías lo eligió con intención. Quería que el enfrentamiento ocurriera en terreno que todo Israel reconociera, y que lo que sucediera allí fuera imposible de ignorar o de reinterpretar después. El desafío fue claro y público. 2 altares, 2 sacrificios, una sola condición: el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. De un lado estaban los 850 profetas sostenidos por la corona de Jezabel, del otro un solo hombre. Durante horas, los profetas de Baal clamaron, danzaron y siguieron las prácticas de adoración propias de su tradición, haciendo todo lo que creían necesario para ser escuchados. Pero no ocurrió nada. Entonces Elías comenzó a hablarles con ironía, diciéndoles que quizá Baal estaba ocupado, dormido o de viaje. No era simplemente una burla. Era una manera de mostrar delante del pueblo que un Dios que depende del esfuerzo humano para hacerse escuchar no puede compararse con el Dios vivo y soberano. Cuando llegó el turno de Elías, pidió que empaparan el altar con agua 3 veces, hasta que la zanja alrededor quedó llena y el sacrificio estaba completamente cubierto. Era una declaración de confianza total. No necesitaba condiciones favorables. No necesitaba ventajas. Solo oró. Y su oración no fue larga ni dramática. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y el fuego de Dios cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua de la zanja. Todo. Ese día murieron los 850 profetas, y esa misma tarde
la lluvia volvió. Amados hermanos, la reacción de Jezabel a ese evento es uno de los textos más reveladores de toda la narración bíblica. Acab fue y le contó todo: lo del fuego, lo de la lluvia, lo de los profetas muertos. Y el capítulo 19, verso 2, registra su respuesta sin rodeos. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Su esposo había visto fuego caer del cielo. Había visto regresar la lluvia después de 3 años y medio de sequía. Había presenciado algo imposible de explicar humanamente. Pero Jezabel no se detuvo a reflexionar sobre eso. No preguntó, no dudó ni consideró por un momento la posibilidad de que el Dios de Israel fuera real. Su respuesta inmediata fue enviar una amenaza de muerte. Eso dice todo sobre ella. No era alguien que buscaba la verdad. Era alguien que había cerrado su sistema de creencias tan completamente que ninguna evidencia del mundo podía abrirlo. El Carmelo no la hizo temblar, la enfureció, y Elías huyó. El profeta que había desafiado a 850 hombres solo huyó de la amenaza de una mujer. Ese detalle ha desconcertado a teólogos durante siglos. Pero es profundamente humano. El agotamiento que viene después de una confrontación de esa magnitud es real. El cuerpo tiene un límite, el espíritu también. Y Jezabel lo sabía. No atacaba solo con espadas. Atacaba con el tiempo, con el miedo sostenido, con la presión psicológica que no da descanso. Esa también era su arma. Amados hermanos, antes de llegar al final necesitamos hablar del episodio que define a Jezabel más completamente que ningún otro. El caso de Nabot y su viña. Porque aquí no hay fuego del cielo ni profetas en el desierto. Es una historia pequeña, casi doméstica, sobre un hombre ordinario, su tierra y la codicia del poder. Y es precisamente en esa historia pequeña donde se ve con más claridad lo que Jezabel realmente era. Nabot el jezreelita tenía una viña junto al palacio del rey Acab en Jezreel. Acab la quería para hacer un huerto, le ofreció dinero o una viña mejor, y Nabot dijo que no. El capítulo 21 del primer libro de Reyes registra su respuesta en el verso 3. «Guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Esa negativa no era terquedad, era convicción. En el sistema que Dios había establecido para Israel, la tierra no era simplemente un bien económico. Era herencia familiar vinculada al pacto. Volvía a la familia en el año del jubileo. Para Nabot, vender esa viña era vender su lugar en la promesa de Dios. Acab lo entendió, volvió a su casa cabizbajo y no quiso comer. En ese detalle hay algo que lo define. Deseaba la viña, pero cuando Nabot dijo que no, aceptó la negativa. Era un hombre débil, sí, pero no era un monstruo por convicción propia. Quizás porque en algún rincón de su memoria todavía vivía la voz del Dios de Israel. Quizás porque todavía le quedaba algo de la ley en la que había crecido. Lo que sí sabemos es que cuando Jezabel llegó a ese límite, no lo vio, o no quiso verlo. Amados hermanos, cuando Jezabel le preguntó a su esposo qué le pasaba y él le explicó, ella le dijo algo que en el hebreo original tiene un peso que no se captura fácil en otra lengua. Le preguntó si él ejercía el reino sobre Israel. No era una pregunta de curiosidad, era toda su filosofía de poder resumida en una sola frase. ¿Eres rey o no eres rey? ¿Tienes autoridad absoluta o te detienes frente a un campesino que dice no? Para Jezabel, el poder real no tenía restricciones morales, religiosas ni legales. El rey tomaba lo que quería. Punto.
Lo que hizo después fue un plan frío, calculado y perfectamente ejecutado. Escribió cartas en nombre de Acab usando el sello del rey. Las mandó a los ancianos y nobles de Jezreel con instrucciones precisas. Proclamar un ayuno, sentar a Nabot a la cabeza del pueblo, poner 2 testigos que declararan que había blasfemado contra Dios y contra el rey, y sacarlo a apedrear hasta morir. Lo que diseñó no fue simplemente un asesinato. Fue una ejecución judicial falsa con toda la apariencia de la legalidad. Usó los instrumentos de la ley israelita para destruir exactamente lo que esa ley protegía. 2 testigos, el requisito legal para la pena capital. Nabot muerto como blasfemo. Sus bienes confiscados, su tierra disponible para el rey. Amados hermanos, los ancianos y nobles de Jezreel obedecieron, y ahí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Jezabel no podría haber hecho nada sola, necesitaba cómplices. Y los encontró entre los propios líderes de la comunidad de Nabot, hombres que lo conocían, que sabían que era inocente, que aún así levantaron la mano para acusarlo porque tenían miedo de lo que pasaría si no lo hacían. El miedo al poder también tiene su propia culpa delante de Dios. Nabot murió apedreado, y sus hijos también, según confirma el segundo libro de Reyes en el capítulo 9. Una familia entera borrada del mapa para que el rey pudiera tener un huerto de hierbas junto al palacio. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto, le dijo a Acab que se levantara y tomara la viña, que ya era suya. Esas palabras revelan todo, sin culpa, sin vacilación, solo la frialdad de quien consiguió lo que quería y ya está pensando en lo siguiente. Fue en ese momento, cuando Acab bajó a Jezreel a tomar posesión de la viña, que el Señor le habló a Elías y le ordenó salir a su encuentro. El mensaje que Dios le dio fue de los más directos del Antiguo Testamento, y en él Dios menciona a Jezabel por nombre. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 23. De Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo: «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». Dios no estaba ausente. Cada carta falsa, cada testigo comprado, cada piedra lanzada contra Nabot había sido registrada, y había una cuenta que se cobraría, sin apuro, pero sin falta. Amados hermanos, Acab murió en la batalla de Ramot de Galaad, alcanzado por una flecha disparada sin apuntar a nadie en particular, cumpliendo de manera exacta otra de las profecías pronunciadas sobre él. Le siguieron sus hijos en el trono. Primero Ocosías, que reinó poco, luego Joram. Y mientras los hijos de Acab gobernaban, Jezabel seguía en palacio con su influencia intacta, convencida probablemente de que había sobrevivido a todo. Pero Jehú estaba llegando. Jehú era un oficial del ejército ungido rey por el profeta Eliseo en una acción que no dejaba lugar a interpretaciones. Fue una unción en privado, con instrucciones precisas. Exterminar la casa de Acab, vengar la sangre de los profetas y cumplir cada palabra que Elías había pronunciado. Jehú actuó con una velocidad que no dio tiempo a reaccionar. Mató a Joram en el campo que había sido de Nabot, ese mismo campo que décadas antes había costado una vida inocente. Luego se dirigió a Jezreel. Amados hermanos, y ahora llegamos a ese último momento, al segundo libro de Reyes, capítulo 9. Cuando Jehú entró a Jezreel, Jezabel lo supo. Y lo que hizo a continuación está en el texto de una manera que no se puede ignorar. Se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. No huyó, no se escondió, no suplicó, se preparó como reina. Hay quienes leen ese gesto como vanidad pura, otros como un intento de seducir a Jehú. Pero hay algo más en ese acto.
Era una mujer que sabía exactamente lo que estaba llegando, que ya no tenía forma de escapar y que eligió enfrentarlo de la única manera que conocía. Con la máscara del poder, con la apariencia del control hasta el último segundo, sin mostrar miedo, porque el miedo era para los que podía manipular. Y en toda su vida, Jezabel no aprendió otra forma de existir. Esa fue su fortaleza, y esa fue también su prisión. Le llamó Zimri, asesino de su señor. Era una referencia directa a un golpista anterior que había durado 7 días en el trono antes de caer. Era un insulto calculado, diciéndole a Jehú que su poder duraría igual de poco. Jezabel siendo Jezabel hasta el último aliento. Jehú levantó la vista y preguntó quién estaba de su parte. 2 o 3 eunucos se asomaron, y Jehú les dijo que la echaran. Y la echaron, y su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Cuando fueron a enterrarla, porque al fin y al cabo era hija de rey, no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Y Jehú recordó la palabra del Señor por boca de Elías: en el campo de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, sin que faltara una sola palabra. La profecía se cumplió en cada detalle. Y eso, amados hermanos, no es solo el final de Jezabel, es la confirmación de algo que su historia entera grita desde el principio: que Dios ve todo. Que ninguna carta falsa, ningún testigo comprado, ningún profeta silenciado queda sin registrar. Que la misericordia de Dios tiene una paciencia que el orgullo humano suele confundir con ausencia. Pero cuando el tiempo de volverse atrás se agota, la justicia llega con una exactitud que no deja preguntas sin responder. ¿Qué nos enseña entonces la vida de Jezabel? Muchas cosas. La primera es esta: el poder sin el temor de Dios no tiene fondo. Jezabel era inteligente, era estratégica, manejaba la política, la religión y las relaciones humanas con una habilidad que pocos en su tiempo igualaban, pero toda esa inteligencia estuvo al servicio de una sola cosa: su propia voluntad. Y la voluntad humana sin el temor de Dios no tiene fondo. No hay un punto al que llegue y diga hasta aquí. La historia de Nabot nos muestra a dónde puede llegar, pero no se detuvo en Nabot. Antes habían sido los profetas escondidos en cuevas. Antes había sido el templo de Baal en Samaria. La destrucción no comenzó el día que Nabot murió. Comenzó mucho antes, con decisiones pequeñas que nadie detuvo. La segunda enseñanza es esta: el silencio cómplice también tiene su nombre delante de Dios. Los ancianos que obedecieron las cartas, los nobles que acusaron al inocente. Acab, que tomó la viña sin preguntar demasiado. Cada uno tomó una decisión. Cada decisión de mirar para otro lado tiene su peso. Amados hermanos, la tercera enseñanza es la más difícil de todas. Elías corrió. El mismo profeta que había estado solo frente a 850 hombres en el Carmelo, llegó a un punto de agotamiento tan profundo que le pidió a Dios que lo dejara morir. Y la respuesta de Dios no fue un regaño, fue comida, fue descanso, fue la pregunta que no acusa sino que abre una puerta. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios nunca abandonó a su profeta, aunque el profeta sintiera que ya no podía más. Eso también es parte de la historia. Y la última enseñanza es esta: las palabras de Dios no caducan. Cada profecía que Elías pronunció sobre Acab, sobre Jezabel y sobre su casa se cumplió. Algunas tardaron años, otras décadas, pero todas se cumplieron. La historia de Jezabel no es solo la historia de una mujer que cayó. Es la historia de un Dios que no olvida ni su misericordia ni su justicia. Un Dios que llama a los hombres a volverse una y otra vez, pero que, cuando el corazón se endurece más allá de todo retorno,
hace llegar su justicia. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Con esto, hermanos amados, estamos llegando al final de este video. Deseo que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Los invito a que me acompañen en el próximo video que estaremos subiendo. Dios les bendiga.